Shalom, bienvenidos a este 10º episodio de Moshe Alágico en esta segunda temporada, donde estaremos retomando nuevamente el estudio sobre las alajot de Moshe Misinai. Bienvenidos. En episodios anteriores abordamos las primeras 3 alajot de Moshe Misinai sobre el log de aceite en las ofrendas y también sobre el periodo de pureza en las mujeres. Y ahora en estas siguientes alajot, la 4, la 5 y la 6, que están relacionadas en un tema común, que es sobre la azúcar. Algunas se aplican, otras no se aplican, pero surgen en torno a la discusión sobre la elaboración del azúcar. Recordemos que el azúcar es aquella estructura que se usa durante los 7 días de la festividad de Sukkot, la cual debe ser elaborada con materiales orgánicos, madera y parales obviamente también que tengan este origen vegetal, y consta de paredes y techo. Las paredes pueden ser 4, que sean completas, o pueden ser 3 paredes dejando un espacio allí abierto, o 2 paredes y media. Para que la azúcar sea kasher también debe tener un sejaj, que es el techo. Este techo debe ser también de origen vegetal, pueden emplearse ramas o una estera de bambú o una estructura ya allí que cubra completamente el techo, que sea de origen vegetal. La condición para que sea kasher ese sejaj es que no puede estar pegado al origen, es decir, si se van a emplear ramas, no pueden ser ramas que todavía estén pegadas al árbol. Y en torno a esta discusión de la azúcar, en el tratado de Sukkah, surgen 3 conceptos que dan origen a estas 3 alajot de Moshe Misinai. Una es la 4, es el concepto del Gud Asik, que es considerar legalmente muros extendidos. El Gud Asik es una línea imaginaria que se emplea partiendo de una estructura que tenga como un mínimo 10 tefajim, 100 centímetros, y si esa estructura no llega hasta el techo, esa pared no llega hasta el techo de esa estructura, entonces se considera una línea imaginaria para considerar legalmente que ese muro es un muro completo, por este concepto de la extensión del muro. Esto surge en torno a la discusión de la Sukkah en el tratado de Sukkah 4a, en donde se preguntan los rabinos si es posible emplear este concepto en la Sukkah, es decir, en la elaboración de las paredes de la Sukkah. Sin embargo, los rabinos determinan que no es aplicable en este concepto de la Sukkah. Sin embargo, en la actualidad sí se emplea en el Eruf alrededor de los barrios judíos, tanto en Israel como en los Estados Unidos, en los barrios observantes, en donde este cable que se utiliza para determinar el límite de los barrios para no transgredir la distancia mínima que se puede caminar en Shabbat, entonces se hace uso de un cable y ese cable va en una parte muy elevada, pero desde ese cable hasta el suelo se hace uso del Gud Asik para considerar allí como si fuera un muro extendido. Recordemos que esto no se aplica en la Sukkah, pero sí se aplica en este concepto del Eruf. Bueno, esta alajá número 5 dentro de las alajot de Moshe Misinai, esta surge también dentro de la discusión de la Sukkah, de cómo se puede considerar una Sukkah que sea kasher, y en este caso es relacionado al concepto del lavud, es decir, considerar legalmente espacios pequeños como un espacio cerrado. Y este está relacionado particularmente con el techo del azúcar, con el sejaj, en donde para considerarse que un espacio pequeño sea considerado también como un espacio cerrado, ese pequeño espacio debe ser de mínimo 3 tefajim. Recordemos que en la época talmúdica las medidas que existían no eran las mismas medidas de nuestro sistema métrico, entonces se acudían a estas medidas. Un tefaj es la medida que tiene más o menos nuestro puño, que son más o menos unos 10 centímetros, y 3 tefajim, que es la medida mínima para esos espacios pequeños, son 30 centímetros.
Es decir, que si el techo tiene unos listones de madera, el espacio que va a haber entre esos listones de madera debe ser de mínimo 3 tefajim, es decir, 30 centímetros, en donde ese espacio puede ser cubierto con ramas para considerar entonces ese sejá que sea un espacio completamente cerrado. Esta halajá sí se aplica en la suká, a diferencia de la anterior que hemos visto que no. Sin embargo, pues no es muy común tampoco verla hoy en día, pero es válida en caso de que se pueda aplicar. Es decir, un listón de madera, mínimo 3 tefajim entre el otro listón, y entre esos dos listones pues debe haber una cubierta también con ramas allí. Bueno, y finalmente llegamos a la halajá Lemoshe Misinai número 6, que está relacionada también con la suká, y es con respecto al concepto del dofen akuma. Dofen akuma es un techo que es considerada la extensión inclinada de un muro. Esta parte de que el sejaj, es decir, el techo de la suká, tiene un excedente, tiene una parte que o sea, alcanza a cubrir toda la suká, pero además tiene una parte que sobresale del techo. Esa parte que sobresale del techo es el dofen akuma y se consideraría un muro inclinado dentro de la suká, es decir, se consideraría un muro doblado que sobresale desde allí. A diferencia del gud así, que es un muro que necesita ser extendido, el dofen akuma es esa excedente del sejaj que puede, al estar inclinado, al estar doblado, puede ser considerado entonces un muro inclinado. Este concepto del dofen akuma lo encontramos al igual que el del gud asik en el tratado de Suká 4a, en donde se preguntan también esta cuestión, por lo cual es una cuestión diferente del gud asik, ya que este es el techo que tiene una inclinación y ese es el dofen akuma, y no es el gud asik, que es un muro que necesita ser considerado legalmente extendido para considerarse completo. Bueno, hemos llegado a la parte final de este video de hoy, en donde vimos 3 conceptos que surgen en torno a la discusión talmúdica sobre la forma en la cual se debe hacer la suká. Vemos que el primero fue el gud asik, el cual se consideraba una línea imaginaria para considerar la extensión de un muro. Este muro debe ser de mínimo 10 tefajim, es decir, 100 centímetros, aunque no se aplica hoy en la suká. También vimos el concepto del abud, que es los espacios mínimos pequeños que deben tenerse en el sejaj para considerarse un muro completo. Recordemos que deben ser de mínimo 3 tefajim, es decir, 30 centímetros, y esos deben estar cubiertos bien sea con ramas o cualquier otra forma de hacer un sejaj que sea de origen vegetal. Y el último fue el dofen akuma, que es el concepto de un excedente del sejaj que se considera como un muro inclinado, un muro doblado, y que pues hace parte de estas cuestiones de la suká también. Nos vemos en una próxima entrega de esta nueva temporada de Moshe Alágico. No se la pierdan. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Moshe Alágico, donde podrán encontrar contenido adicional. Bendiciones.